En la historia del boxeo existen rivalidades deportivas y luego existen guerras personales. Cuando un peleador estadounidense con una pegada letal decide apodarse a sí mismo el asesino de mexicanos y busca humillar a todo un país con su arrogancia, solo hay un hombre al que puedes llamar para cobrar venganza. Esta es la historia de cómo Julio César Chávez, el gran ídolo de México, se enfrentó a la soberbia de Roger Mayweather, la temible Mamba Negra. No una, sino 2 veces. 2 noches donde el orgullo, la sangre y el honor chocaron en el centro del cuadrilátero, dejando una lección brutal que el estadounidense jamás olvidaría. Con México y con el César del boxeo, simplemente no se juega. Prepárate para revivir cómo se destruye el ego a base de puños. Era el 7 de julio de 1985. El Riviera Hotel en Las Vegas se preparaba para una noche que quedaría marcada en la historia del boxeo. A un lado del ring, un joven mexicano invicto, de pegada destructiva y el orgullo de todo México. Julio César Chávez. Defendía por segunda vez su corona superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, buscando su consagración definitiva en territorio estadounidense. En la otra esquina, un rival que infundía terror. Roger Mayweather, la Mamba Negra, un estadounidense con fama de asesino de mexicanos. Mayweather era más alto, tenía una ventaja de alcance considerable y llegaba con una derecha fulminante y la arrogancia suficiente para creer que podía frenar en seco al César. Durante la presentación, Mayweather miró con desdén al campeón, negándose al tradicional choque de guantes. Chávez, con una sonrisa helada, simplemente lo observó. El mensaje estaba dado, sonó la campana del primer asalto y se planteó la guerra. Mayweather intentó imponer su físico. Comenzó a usar su largo alcance, soltando el jab con veneno y moviéndose por el ring, buscando mantener a raya al mexicano. Against Ruben Castillo. This is his first dose in the Southwest and California, finally a national forum in the U.S. Incluso logró conectar una sólida derecha que habría hecho retroceder a cualquiera. Pero Chávez no era cualquiera. Confiado en su quijada de granito, el mexicano ignoró el castigo y comenzó a acechar. Como un depredador paciente, avanzaba sin dar un paso atrás, cerrando los espacios, acortando la distancia y castigando las zonas blandas para quitarle las piernas a la Mamba Negra. El primer asalto dejó claro que Chávez no iba a retroceder ni un milímetro. Llegó el fatídico segundo asalto. Mayweather salió intentando boxear por fuera, escurridizo, buscando revivir la estrategia de la distancia. Pero Julio no dejó de presionar. En un instante de pura precisión, Chávez encontró el hueco y soltó una derecha brutal, corta y demoledora por encima de la guardia de Roger. Leaves himself wide open. I don't think he should be reaching with that right. Slipped to his right beautifully. He just was hurt. Yes, he is. Mayweather took... Las piernas del estadounidense se volvieron de chicle y cayó a la lona con la mirada perdida. Mayweather se levantó tambaleándose, apoyado únicamente en su instinto de supervivencia y su orgullo. Pero en el boxeo, mostrar debilidad ante Julio César Chávez es firmar tu sentencia. El César olió la sangre y se lanzó sobre él como un águila. Sin dejarle espacio para respirar, lo acorraló contra las cuerdas y desató un vendaval. Una derecha cruzada seguida de un gancho de izquierda mandaron a Mayweather al suelo por segunda vez. Aunque el estadounidense intentó ponerse de pie nuevamente, su cuerpo ya no respondía. No había piernas, no había defensa. Chávez se le fue encima repartiendo castigo con una furia descontrolada, obligando al árbitro Richard Steele a intervenir para evitar una tragedia.
deteniendo la masacre al minuto con 30 segundos. Un knockout espectacular y humillante. La Mamba Negra había sido domada en su propia casa. La superioridad fue tan aplastante que muy pocos imaginaron que sus caminos volverían a cruzarse. Pero Roger, testarudo y orgulloso, logró renacer de sus cenizas. Subió de categoría, conquistó el título superligero, enfiló una racha de victorias y llegó a creer que los fantasmas de aquella noche en Las Vegas habían quedado enterrados. Esta vez, juraba, la historia sería diferente. Esta vez iba a humillar al mexicano. Y así llegamos a la revancha. 4 años después, 13 de mayo de 1989. El majestuoso Forum de Inglewood, en California. El estadounidense que seguía alardeando de su título de mata mexicanos. Contra el hombre que ya no solo era un campeón, sino que representaba el alma invicta del boxeo latinoamericano. Desde el primer asalto de aquella noche, se planteó la guerra. But it is Chavez who has been the aggressor with each passing sequence. Ability for ducking and slipping punches inside and then countering. Mayweather intentó usar su alcance, moverse con ligereza y mantener la distancia, buscando convertir la pelea en una danza. And this is what Chavez did to Mayweather in their first fight. I guess one of the issues in this fight, Jim, is whether Mayweather has added weight. Pero Chavez impuso su estilo de inmediato. Como un depredador, avanzó con pasos firmes, cortó el ring con precisión y empezó a castigar el cuerpo del estadounidense, soltando derechas que le dejaban claro a Roger que ante Chavez nadie baila demasiado tiempo sin pagar el precio. Jim, is he has tied up his head. And a right to the jaw. Chavez keeps coming. Desde el primer asalto, Chavez volvió a imponer su estilo. Como si el tiempo no hubiera pasado, el cuadrilátero era suyo. Cada movimiento era calculado, cada golpe cargado con la furia de una nación. Like that. On the jaw. A mitad del segundo asalto, la historia amenazaba con repetirse. Un gancho de izquierda sólido impactó directo en el rostro de Mayweather, que tambaleó y retrocedió con gesto desafiante, bajando los brazos como si nada hubiera pasado. Pero Chavez lo miró fijo y fue tras él. No dummy he. And the sheer aggression of Julio Cesar Chavez begins to take its toll, and now Mayweather wraps. And there's the right cross. And an uppercut. Cada golpe era una advertencia. No se juega con el campeón. El mexicano comenzó a cerrar los espacios, y el público, enardecido, coreaba un solo nombre. Right hand from Chavez. Mayweather clowning just a little. Again warned Mayweather, this time for holding behind the head. Go again. Mayweather flirting with another point. El tercero trajo más guerra. Mayweather intentó usar su astucia, amarrando y contraatacando, pero Chavez respondía con presión constante. Landing good punches. Mayweather landed a right hand. Mayweather just missed with what would have been a right cross. Sin descanso, sin pausa, el público no respiraba. Cada segundo era una batalla de orgullo. Last voice you heard was the trainer, Lou Reed, who once left Mayweather because... Cerca del final del asalto, los dos comenzaron a lanzarse miradas, gestos, provocaciones. Ya no era solo boxeo, era una guerra psicológica. Playing around too much and not training hard enough. Watch it low. Chavez stepping in now and landing with much... El cuarto round fue una mezcla de técnica y fuego. En un momento, Roger se apoyó en las cuerdas y bailó con burla, desatando los abucheos del público. This perhaps down the road, the welterweight. Right hand from Chavez. Mayweather. Chavez, lejos de molestarse, lo observó con una sonrisa fría. Sabía lo que hacía. Mayweather's round. Chavez is by far the busier fighter now. Cada burla era una trampa, y Mayweather acababa de pisarla.
El asalto terminó con intercambios brutales, miradas desafiantes y una tensión tan densa que podía cortarse con un guante. Mamba again. Good right cross. And now Chavez. Uncharacteristic for Chavez. Esto ya era personal. Cuando sonó la campana, Chavez no miró a su esquina. Mantuvo la vista fija en Mayweather. El mensaje era claro. Crowd picks up again as Chavez continues. No te vas a ir de pie. El quinto round arrancó con fuego. Chavez salió con furia contenida, decidido a terminar el combate. Mayweather, con su estilo defensivo, intentaba contener el vendaval, pero el castigo se acumulaba. Cada golpe de Julio resonaba como un trueno en el Forum. Mayweather seguía retrocediendo, mientras Chavez cortaba el ring con la paciencia de un cazador. Landing good punches. Mayweather landed a right hand. Mayweather just missed with what would have been a right cross. El sexto sería aún más simbólico. Cuando Roger volvió a bailar, Chavez le devolvió la burla, moviéndose con un pequeño paso irónico que hizo estallar a la multitud. La arena rugía. Mamba again. Good right cross. And now Chavez. Uncharacteristic for Chavez. El respeto ya no estaba en juego. Era cuestión de orgullo. Los comentaristas no daban crédito. Last voice you heard was the trainer, Lou Reed, who once left Mayweather because... Aquel mexicano parecía hecho de acero. Mientras Roger confiaba en su agilidad, Chavez lo destrozaba con golpes al cuerpo, minando su resistencia round tras round. Playing around too much and not training hard enough. Watch it low. Chavez stepping in now and landing with much... Al sonar el séptimo asalto, las tarjetas extraoficiales le daban una ligera ventaja a Mayweather. than this perhaps down the road, the welterweight. Right hand from Chavez, Mayweather. Pero quien entendía de boxeo sabía que los números no contaban la historia real. Mayweather's round. Chavez is by far the busier fighter now. Chavez dominaba mentalmente la pelea. Roger comenzaba a verse cansado, frustrado, irritado. He has the advantage in the first half of the fight. He did get hit twice with the right in the last round. Los intercambios eran cada vez más violentos, e incluso ambos lanzaban golpes después de la campana, incapaces de soltar la rivalidad ni un solo segundo. Is countering effectively. If you're new to boxing, this is what is called infight. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. And I think it may be Roger who's run into it. Julio Cesar Chavez has never lost. Halfway across the ring, and En el octavo round, el infierno se desató por completo. Los dos guerreros se plantaron en el centro del ring, bajaron las guardias y se lanzaron al intercambio sin tregua. Chavez going to work. Mayweather's eye is cut. Oh. Era orgullo contra orgullo, corazón contra corazón, pero el destino no se detiene por nadie. The left eye, and he begins to try to measure the wrist, stares at him and says, "Come on, try." Take a punch. En medio de ese caos salvaje, un corte profundo apareció sobre el párpado izquierdo de Mayweather. El árbitro detuvo la acción y el médico revisó el daño. Aunque Roger insistía en estar bien, la sangre ya comenzaba a teñirle el rostro. Chavez, viendo su oportunidad, aceleró como una fiera herida. Presionó, castigó y no dejó respirar a su rival. El Forum de Inglewood era ya una caldera mexicana en pleno territorio estadounidense. Mutual. He won't be stopped. Llegó el noveno asalto. Mayweather, en un intento desesperado por mantener su papel, todavía se mostraba desafiante, bajaba la guardia, sonreía y se burlaba.
Pero la realidad era otra. Su ojo izquierdo estaba completamente destrozado. Cada golpe de Chávez lo hacía retroceder. Cada impacto lo acercaba más al abismo. The stamina appears intact. Back anymore. Aún así, el estadounidense seguía jugando con fuego, cegado por su propia arrogancia, mientras el mexicano seguía encendido, implacable en su ataque. Right strategy. He's great at it too. And it begins to look a little like the... El 10º asalto comenzó con el rostro de Roger cubierto de vaselina. Intentaba moverse con agilidad, pero su mirada ya delataba el dolor intenso. El ojo hinchado, la respiración pesada, la resistencia llevada al límite absoluto. Only 44 punches. So, his... He has rare the kind of willpower you see in Chavez. El César del boxeo olfateaba el final y no dejaba de acechar. Sonó la campana que ponía fin a esos 3 minutos de agonía. Ambos regresaron a sus esquinas. Y entonces, ocurrió lo impensado. Roger Mayweather no salió para el 11º asalto. El médico decidió detener la pelea por la gravedad del corte y el estadio entero rugió en éxtasis. Chávez levantó los brazos. Había retenido su título, pero dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente Mayweather no podía continuar físicamente? ¿O simplemente ya no soportó enfrentar el brutal castigo del campeón? Julio César Chávez elevó su récord a 63 victorias invictas, regalando otra noche gloriosa para México. Esa revancha consolidó lo que ya era una verdad innegable. Chávez no era solo un boxeador, era una fuerza de la naturaleza. Mientras tanto, Roger Mayweather, con el rostro marcado y el orgullo completamente herido, comprendió a la mala algo que ningún análisis previo podía explicar. Y es que simplemente no se puede vencer a quien sube al ring peleando con el alma de todo un pueblo detrás. La saga entre Julio César Chávez y Roger Mayweather quedó grabada para siempre como una de las lecciones de humildad más grandes en la historia del deporte. Mayweather intentó pisotear el orgullo de una nación entera, y a cambio, recibió el castigo más implacable de su carrera. Por partida doble, aquellas 2 noches, el César del boxeo no solo defendió sus títulos, sino que demostró por qué es y será una leyenda inmortal. Si esta guerra te hizo sentir la tensión y el orgullo del verdadero boxeo, dale un fuerte golpe al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más historias épicas del cuadrilátero. Déjame en los comentarios qué otra rivalidad histórica te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos en el siguiente asalto.